Y luego vamos a tener un espacio de diálogo abierto con 3 referentes de comunicación interna con mucha experiencia, con Rolly Zimmerman de Banco Galicia, Antonella Escola de Mercado Libre y Norberto Dantiak de Camus y Gas. Y para cerrar, lo que vamos a escuchar es a Maxi Blanc, CEO de BW, dándote un poco la presentación del informe que vas a poder descargarte después de este webinar con todos los datos, y también la presentación de Diago, que es un bot que desarrollamos en BW, para que puedas interactuar y tener también de una forma mucho más dinámica los informes, digamos. Así que bueno, un poquitito también te quería contar. Nosotros venimos trabajando desde el año 2011, si tuviste la oportunidad de ver acá un poco, te quería mostrar todos los diagnósticos que estuvimos haciendo, y esto me parece que habla de un compromiso que tenemos no solamente desde BW, sino que queremos compartirlo con vos, porque seguramente participaste en alguno de estos relevamientos, así que te queríamos agradecer. Y en este informe, este ejercicio, participaron 503 empresas, como ves ahí, de 8 países de la TAM. O sea, es la primera vez que pudimos hacer este informe con esta magnitud de lo que es regional. Entonces, para empezar, y para un poco ponernos digamos, todos con una mirada, y la invitación es a que veas con este filtro estos resultados que te vamos a compartir. Quería que pensemos un poco en esta comunicación interna anfibia. Así estamos nosotros. Yo creo que con estos, a partir de la pandemia, tenemos los ojos grandes de tanta invasión visual, de estar todo el tiempo atravesados por la virtualidad. Estamos en estas dos vidas, ¿no? Por eso es anfibia, ambas vidas, y la vida del plano real, físico, y el plano virtual. Y el gran desafío, lo que estuvimos viendo, sobre todo a partir de lo que fue el COVID y lo que es el COVID, es cómo lograr ese equilibrio entre los dos mundos. Y traje algo que va a ser un poco disruptivo. Esto es un perfume. Voy a aprovechar ahora, me lo voy a poner. Están diciendo qué está haciendo esta chica que dame el perfume. ¿Por qué me pongo un perfume y qué significa esto? Me parecía que es un lindo ejemplo gráfico de los alcances que tiene la virtualidad y los alcances que tiene lo físico. ¿Y por qué digo esto? Porque vos, como referente de comunicación interna, es importante que pienses en esto, en qué vas a lograr desde lo virtual. Y esto de ponerme un perfume, y somos casi 200 personas en este momento, lo virtual nos permite eso, compartir algo íntimo, generar una cercanía de una manera muy fácil. Ahora bien, el aroma ustedes no lo están sintiendo. Y esto es algo que nos llega, que solamente se puede sentir si está físicamente presente en este lugar. Entonces, un poco la reflexión es para que pienses en eso. A la hora de pensar una estrategia a nivel comunicacional, pensar hasta dónde vas a llegar desde el plano virtual y qué es lo que necesariamente podemos lograr cuando estamos con el otro físicamente, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a empezar a contar cuáles fueron los hallazgos o por qué nosotros hablamos de 5 tendencias. Algo que estuvimos observando, en primer lugar, fue un acelere de lo que es el avance de las plataformas colaborativas. Ya veníamos viendo en el ejercicio anterior, en el diagnóstico anterior, cómo el 44% de las compañías ya tenían plataformas colaborativas. Ahora vemos que ya el 66% de las empresas tienen plataformas y que están pensando en adquirirlas. Así que seguramente, si vos en tu compañía todavía no tenés plataformas, es muy probable que a partir de lo que fue el COVID empieces a tenerlas. También vemos cómo las plataformas lo que hacen es emular este edificio físico que perdimos para ir a un edificio virtual. Y uno de los grandes hallazgos, o por lo menos que confirma este diagnóstico, es qué se obtiene con el uso de las plataformas. Y lo que sale rankeado es que justamente permite que le des información rápidamente a toda la compañía y también tener feedback inmediato de lo que está sucediendo. Otro de los puntos también muy importantes del diagnóstico es que las plataformas permiten dar visibilidad a la pluralidad de voces. Y esto también habla de la diversidad y cómo a partir del uso de las plataformas
muchas personas y muchos determinados públicos pudieron expresarse a través de la misma. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, y que quizás es el más delicado, y seguramente vas a empatizar con esto, es el dolor de las personas con mayor poder en las compañías. ¿Qué es lo que estuvimos viendo en este diagnóstico? Que los líderes están, obviamente todos estamos atravesados por esta coyuntura y todos sentimos dolor de ciertas pérdidas a nivel conexión, pero los líderes en esto son quizás los que están como más dolidos a la hora de buscar cómo resolver o cómo conectarse, y tienen todavía, lo que vemos en el diagnóstico, algunas resistencias con respecto al uso de las plataformas colaborativas. Un poco, podemos decir, resistencia o alguna necesidad de adquirir habilidades digitales que no las tienen. Entonces aparece otro actor que ya venía apareciendo en el diagnóstico anterior, que son los influencers. Son aquellas personas que son líderes orgánicos que no necesariamente están en un lugar en la pirámide alto, pero que también tienen mucho poder. Entonces, este segundo punto me parece que es interesante, pensar en cómo de alguna manera la pirámide se empieza a romper, ¿no? Y ya veníamos hablando de la transformación, y cómo la transformación, no solo la transformación cultural, lo que hace también es cambiar un poco la dinámica de la estructura, y cómo a partir de lo que fue la pandemia esto se empezó a acelerar. El tercer punto, y también acá aparece algo muy, muy interesante, son los nuevos formatos. Aparecen nuevos formatos en este contexto que quizás no los teníamos contemplado previamente. En el ejercicio anterior veíamos que los videos, y ahora después Pablo va a profundizar sobre esto, los videos aparecen como formatos que no es ninguna novedad, lo vemos en nuestra vida cotidiana, los videos llegan de una manera mucho más de impacto en las personas. Pero acá aparecen dos formatos nuevos que ya veníamos trabajando, que son los bots y los podcasts. ¿Y qué es interesante de esto también, para que empieces a tenerlo en cuenta a la hora de pensar tu ecosistema de canales? Cómo en este contexto de sobresaturación de la información necesitamos automatizar la información. Y los bots nos dan eso, nos permiten rápidamente automatizar esa información. Pero a la vez hay un tiempo, que es un tiempo que necesitamos de tranquilidad para consumir determinados contenidos. Y se dice que este año es el año del audio, porque justamente necesitamos, después de tanta invasión visual, no usar, digamos, la vista para acceder a ciertos contenidos y poder escuchar. Entonces aparece como un emergente este formato para el uso de la comunicación interna. Después de eso también te vamos a contar algo más adelante. El cuarto punto, que también tiene que ver con lo que son los contenidos, ¿no? Hablamos recién de formato, de los líderes, de las plataformas, y hablamos un poco de contenido. ¿Qué aparece como temática a trabajar en el 2021? Aparece la transformación cultural, sin duda, aparece el propósito y los valores de la compañía, pero aparece el tema de las políticas de home office. Y esto que parece una obviedad, que sabemos que a partir de la pandemia todos tuvimos que empezar a trabajar, en este contexto, este año lo que aparece es la oportunidad de empezar a pensar la diversidad de públicos que tenés, y que esta política, estos espacios híbridos, vas a tener que gestionarlos de una manera diversa. Entonces, acá empieza a aparecer esta capacidad que tenemos que tener de flexibilidad, de abrir y cerrar. Y acá me parece interesante que lo pienses también como algo que va a ser necesario trabajar, pero también cómo te sirve estas nuevas políticas de trabajar en la casa o ir a la oficina para apalancar otros tipos de contenido, ¿no? Y sobre todo para hacer una segmentación de públicos que sea acorde y que le dé visibilidad a todos los que forman parte de la misma. Y por último, uno de los puntos que vemos también muy interesantes, que ya veníamos charlándolo, pero a partir de este diagnóstico lo confirmamos, es la conexión del adentro con el afuera. Cómo conviven y cómo son parte de lo mismo, esto que comunicamos dentro de la compañía, cómo impacta en el afuera. Y aparece en la última pregunta del diagnóstico, que tenía que ver con cómo crees vos que crees esta disciplina, aparece la marca empleadora. Entonces también es una gran oportunidad en este momento para que empieces a pensar cómo se conectan estos dos mundos,
Y sobre todo aparece también la necesidad de comunicar el propósito de la compañía. Y si no tenés un propósito definido, si no existe, es la gran oportunidad de volver a construirlo y repactar ese propósito. Y eso también genera comunidad y genera sentido a todo lo que estamos haciendo. Y por último, aparece el tema de medir el impacto. O sea, cómo vemos este impacto entre lo que hacemos internamente hacia afuera. Es algo que tenemos que empezar a trabajar, y en el diagnóstico lo que nos plantea es que la mayoría de las compañías realizan encuestas internas. Y para eso me parecía una buena oportunidad de hablar con Sheila Wilker, directora de 3.0, que está por ahí. Hola Sheila. Ahí te estoy buscando para... Hola, hola, acá estoy, ¿cómo te va? Acá estás, sí, ahora estoy buscando para agregarte. Y un poco, Sheila, la pregunta para que nos puedas asesorar es sobre qué recomendaciones nos podés dar para hacer una medición confiable. Bueno, a ver, primero déjame decirte que 10 años haciendo de modo conjunto con BW es un placer, son muchos años, hay mucho trabajo sistematizado, así que súper agradecida a vos, a BW, a Pablo, a los Pablos, así que bueno, nada, eso quería destacarlo. Lo segundo, nada, decirte que es un placer laburar contigo. Y que nada, fue muy bueno el proceso, así que nada, doblemente agradecida y agradecida por la oportunidad de estar acá. Ahora sí, me meto con tu pregunta. Bueno, a ver, yo lo que diría es que en todos los ámbitos donde hay toma de decisión que comportan grupos humanos es importante tener relevamientos, ¿no? Digamos, o sea, relevamientos cuanti o relevamientos quali, con lo cual yo veo hoy una tendencia en la cual muchas empresas están produciendo sus propios números. También creo que eso es saludable, también creo que es muy importante tener una mirada analítica externa, tener la mirada de un especialista que no esté involucrado con la compañía, que tenga esa distancia, que de alguna manera, en definitiva, termina enriqueciendo, termina fortaleciendo sobre todo la dimensión analítica, ¿no? La dimensión interpretativa de qué es lo que está pasando. Yo una de las cosas que veo es que con la proliferación de las investigaciones que se están produciendo, empieza a aparecer mucho saber parcial, pero a veces falta contorno. Muchas veces la investigación quali te permite presentar un contorno de modo tal de que aquellos datos que vos vas produciendo en la sistemática, en el día a día, en el corto plazo, en el mes a mes, bueno, los puedes reinterpretar sobre ese marco. Entonces, hay algunas investigaciones que nos permiten acercarnos a un marco comunicativo, y hay otras cosas que nos van a iluminar cosas concretas. Yo creo que además el valor de la medición... el valor de la medición en general tiene que ver, o por lo menos de la medición profesional como hacemos nosotros, tiene una pata extra que se abre o se ve, se produce cuando uno trabaja con sistematicidad. Cuando digo sistematicidad, lo que estoy pensando es investigar a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, esta cosa de volver a repetir los mismos esquemas de investigación año tras año, de modo tal de poder verlos evolutivos. Nosotros, bueno, vos recién presentabas en tu charla, en la presentación de la tendencia de comunicación interna 2021, contabas el comparativo con el 2020. Bueno, nosotros podríamos contar un poco ese evolutivo en los últimos 10 años, que fueron 10 años en los que la comunicación interna tendió a consolidarse como un área, y yendo a las empresas lo que uno puede decir es que es muy importante esa dinámica de evaluar y ver esas evoluciones, ver esas transformaciones, ver esos cambios, porque hay una riqueza extra en esto que yo llamo el evolutivo, ¿no? El evolutivo. Así que bueno, sé que no tenemos mucho tiempo, creo que lo más importante es entender el valor de los números, entender el valor de la distancia, ¿no? Esta cosa de la distancia analítica, y el valor de un trabajo profesional, y por supuesto esta dimensión que es el ahora versus el despliegue en el tiempo, ¿no? Digamos, porque el despliegue en el tiempo también nos permite entrar en algo así como la vida latente
de las organizaciones, ¿no? Que a veces uno en el día a día se tiende a perderse. Así que, bueno, no sé si te respondí. No, buenísimo, gracias gracias por el acompañamiento, obviamente, y genial lo que estás diciendo. Creo que para hacer síntesis es esto, ¿no? El dato solo no tiene sentido si no está en relación, y esa relación con la coyuntura que está, y que también está la particularidad de tu cultura, de la cultura de cada compañía, ¿no? Eso me parece que es clave. Absolutamente. Y de un especialista que también te ayude a verlo desde afuera. Así que muchas gracias, Sheila, buenísimo. Al revés. Así que ahora, bueno, dicho esto, vamos a escuchar a Pablo Faga, director de WWD, que va a explicar un poco más en profundidad esto que yo hice de introducción. Así que, Pablo. El famoso estás muteado, acá estoy. Bueno, gracias Barbie, genia, gracias Sheila, voy derecho al hueso. La situación que estamos, el diagnóstico se hizo a principios de este año. Estamos hablando ya teníamos casi un año de COVID y cero perspectivas de que esto se resuelva. Con lo cual está bueno, porque es un buen termómetro de qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos sintiendo. Definitivamente toda esta situación planetaria cambió nuestra rutina, ya lo sabemos, pero también la experiencia interna de las personas, ¿no? Vivimos con otras emociones, ¿no? Se está hablando un montón de todas las consecuencias psicológicas de esto. Eso le tenemos que prestar atención porque trabajamos para esa gente, ¿no? Que está sufriendo y que estamos atravesando todos este tipo de cosas. Por supuesto que también cambió mucho la vida de las organizaciones. Habrás leído un montón esto de que cómo el COVID aceleró el proceso de transformación digital de muchas organizaciones. Entonces, por supuesto, todo esto también afecta las necesidades que tienen las personas y las organizaciones de la gestión de la comunicación interna. Entonces, en esta nueva normalidad, quería profundizar un poquito en estas ideas que compartió Barbie, a partir de algunos de los cuadros del diagnóstico. Después ustedes van a poder tener acceso a todo. La primera idea tiene que ver con la integración. Barbie habló un poco de esto. La realidad de los equipos híbridos, o sea, algunas personas van a volver a la oficina, algunos se van a quedar laburando desde casa, algunos van a seguir laburando en calle o en la planta, donde sea. Y la realidad de los equipos híbridos supone que ya nunca más nos vamos a volver a encontrar en un entorno físico, ¿no? Entonces, por eso esta idea de poder tener un lugar donde podamos estar todos juntos y donde todo esté ahí, ¿no? Donde todo lo que necesitamos para trabajar o donde todas las conversaciones que necesitamos tener se puedan dar en un único lugar, ¿no? Y Barbie hablaba de esta idea del edificio virtual. En tiempos donde los entornos físicos ya no nos alcanzan para reunirnos todos, está bueno pensar en un entorno, en un edificio virtual, un entorno digital donde nos podamos encontrar todos. Hoy por hoy, las plataformas colaborativas parecen reunir la mayor cantidad de requisitos para convertirse en este edificio virtual. Entonces comparto por ahí algunos cuadros del diagnóstico, donde por ejemplo el 82% de los referentes de las más de 500 empresas que contestaron el diagnóstico decían que la pandemia implicó modificar el sistema de canales. Y en tal sentido, ¿cómo se modificó este sistema de canales? El 64% sumó más canales digitales y más de un 45% incorporó plataformas colaborativas, ¿no? Estamos hablando que en el transcurso del poquito año y pico que pasó, tantas empresas, casi la mitad de las empresas que contestaron, incorporaron plataformas colaborativas. Esta es una necesidad, ponernos todos juntos en un lugar donde podamos tener las conversaciones necesarias para trabajar. Está bueno también darnos cuenta que las plataformas colaborativas, por ahí se ve chiquito, ¿no? No sé si se ve, pero es acá el cuarto punto. Cuando hablamos de canales de los cuales disponemos, ya había un 66% diciendo que dispongo de plataformas colaborativas. Van a poder ver el comparativo por ahí contra años anteriores. En el último diagnóstico esta cifra era prácticamente irrelevante. Acá también hay un dato significativo cuando hablamos de canales de los que disponemos, porque en segundo lugar sale la videollamada, y es interesante porque nunca antes había salido la videollamada como canal oficial de comunicación interna. El crecimiento de todos estos canales,
los Teams, los Zoom, los Google Meet. Es lógico, porque todas aquellas interacciones que nosotros teníamos yendo a la oficina del jefe, o en la sala de reuniones, o en las convenciones, todo eso se pasó a estas plataformas de interacción, le decimos nosotros, ¿no? Estos lugares donde nos vemos virtualmente. Las plataformas de interacción no necesariamente reúnen estos requisitos que hablamos nosotros, que sí por ahí reúnen las plataformas colaborativas, que son canales o entornos digitales que nos permiten tener todos los distintos niveles de comunicación que requerimos en la organización. Poder tener una videollamada, pero también poder chatear, pero también poder hacer posteos, pero también poder colaborar, pero también poder ver archivos compartidos y demás, ¿no? Por eso esto también es tendencia. Y hablando de integración, está bueno hablar de experiencia, no tanto hablamos de la experiencia del colaborador. Y ahora en entornos virtuales hay mucho para hablar de la experiencia de la gente, de la experiencia del colaborador. Pero si hablamos de entornos virtuales, un dato que te puedo decir es, si una persona que trabaja en tu empresa, para hacer 10 acciones distintas, tiene que entrar en 10 pantallas distintas, o usar 10 aplicaciones distintas que están en 10 lugares diferentes, eso no es una buena experiencia del colaborador, ¿no? Entonces, por eso te digo que la integración también tiene que ver con esto, ¿no? Facilitarle la vida a la gente, simplificar, poner todo junto en un mismo lugar. En ese sentido, la estrategia de gestión de personas muchas veces presenta iniciativas que no están sinergizadas, ¿no? Todo lo que sea beneficios, reconocimiento, ¿viste? Como iniciativas que hacen la experiencia del colaborador, pero no están sinergizadas. Y creo hoy que el referente de comunicación interna tiene un rol importante en esto de integrar, ¿no? Simplificar, poner todo en un mismo entorno. Por eso también hablaba Barbie bastante del tema de los bots. Cómo los bots, como una herramienta que ya no es de futuro, ¿no? Es una realidad, viene acá a simplificar y ayudarnos a integrar. De hecho, en el cuadro que les mostré hace un ratito, que después van a poder analizar tranquilos, todavía son muy poquitas las empresas que tienen bot, apenas el 7% había salido, pero cuando le preguntamos a los referentes de comunicación interna cuáles son los canales de comunicación interna que necesitas incorporar, el mayor número, el 30%, expresó que quería tener bots, ¿no? Entonces, es un indicador también de las necesidades que tenemos de mejorar la experiencia. También está bueno, hablando de integración, de que ya tenemos que estar todos juntos, ¿no? El 80% de la fuerza laboral global es deskless, es decir, no tiene computadora de escritorio. Son los transportistas, los educadores, los operarios de planta, ¿no? Usualmente es gente que ha quedado por fuera de la estrategia de comunicación interna. Ya no tenés excusas, ¿no? Todas las personas pueden estar adentro de este edificio virtual con su celular. Entonces también esta es otra tendencia, con todos adentro, ¿no? Integrar a todos. Bien, el segundo tema, y Barbie también habló de esto, de los líderes transformados. Si antes le resultaba difícil a un líder ser un buen canal de comunicación, imagínate ahora con la falta de presencialidad, ¿no? Está bueno empatizar un poco con la situación de los líderes, gente que está recontra desbordada de trabajo, que está recontra demandada, con sus propios problemas en su casa, por ahí con chicos que ahora no están yendo al colegio y conviviendo con su pareja y lo que sea. Y en este ámbito nosotros queremos que además sean canales efectivos de comunicación. Con este cambio de regla de juego, ¿no es cierto? Entonces, como mínimo necesitan ayuda. Por supuesto que las nuevas reglas del juego y la virtualidad implicó nuevas reglas y nuevos aprendizajes, ¿no? Esto de, bueno, una reunión, mirá la cámara, la luz, el fondo que te pones, todo lo que sea. Pero hay un aspecto fundamental del liderazgo y de la comunicación del liderazgo, que vos ya la sabés, que es esa capacidad del líder de conectar, ¿no? Que es lo que hace la diferencia entre un jefe y un líder inspirador, ¿no? Y esa capacidad de conectar, de mostrar interés genuino por las personas, se hace más difícil con la virtualidad, porque antes te cruzabas en la máquina de café, o antes de una reunión hablabas un poquito, y ahora la videollamada hace que nos conectemos y vayamos derecho al hueso, ¿no? Entonces, como mínimo, necesitan ayuda. Ahí hay como todo algo que sale después en el diagnóstico, no lo voy a mostrar ahora, pero hay muchas necesidades de formación en habilidades de comunicación interpersonal y también en habilidades tecnológicas. Lo cierto es que nosotros claramente seguimos confiando en el líder como canal principal de comunicación.
entendemos en un 96% que son fundamentales los líderes como canal de comunicación interna, y que además lo ponemos a la hora de votar, lo elegimos como el canal más efectivo para provocar cambios de comportamiento en las personas, ¿no? Un 27% lo puso por arriba de cualquier otro canal. Pero, como les decía, hay ahí un desafío todavía en lo que es formación tecnológica. Incluso todavía tenemos líderes que son detractores de incluir plataformas colaborativas, redes sociales internas u otros sistemas de comunicación digital en las organizaciones. Y además, casi la mitad, o más de la mitad de los que respondieron, también dudaron de las capacidades de estos líderes para participar activamente en plataformas colaborativas, redes sociales internas y demás. De hecho, un amigo me contaba hace poco cómo al inicio de la pandemia participó de una reunión de directorio en la cual los directores dudaban de esto de ¿se me escucha? ¿Estás muteado? ¿Viste? Ese tipo de cosas, y cómo por ahí en estos poquitos meses de golpe los vio interactuando como si fueran adolescentes que juegan en red, ¿no? Hay todo un aprendizaje para hacer, con paciencia, para que los líderes cada vez más vayan adaptando todos estos nuevos formatos, pero tenemos que estar ahí para acompañarlos. El tercer punto tiene que ver con nuevas formas y formatos, y acá el gran tema es quizás el principal dolor hoy de las organizaciones en materia de comunicación interna, que tiene que ver con la sobresaturación, ¿no? Es el principal dolor. Toda la gente te dice, no podemos más. Estoy todos los días con call, todo el día con call, ¿y cuándo voy a laburar? ¿No? Y la sobresaturación supone esto de que hay tanta información que no tengo idea dónde están las cosas, no las encuentro, ¿no? En algunas organizaciones porque tenés tantos canales que no sabes por dónde hablar, en otras porque por ahí tenés un canal, pero ahí mismo, ahí adentro, es difícil encontrar las cosas, ¿no? Entonces, esto es también un gran desafío para el referente de comunicación interna en estos tiempos. Viene siendo, se potenció mucho con la pandemia, de eso estoy hablando. Y acá como 3 grandes tips. Primero, el tema de jerarquizar, ¿no? Si todo es importante, nada es importante, ¿no? Poder comunicar lo esencial. Tenemos que hacer un trabajo grande de jerarquizar, ¿no? De laburar con matriz de jerarquización de contenidos y decir esto sí y esto no. Targetear. Es lo segundo que les digo, ¿no? Targetear supone preguntarte ¿para quién es esto que voy a contar? Pero también ¿para quién no es esto? ¿No? Y es tan importante decir para quién no como para poder excluirlos. Y yo les digo, hoy por ahí es medio polémico lo que digo, pero esto de jerarquizar y targetear yo les diría que es casi más importante que escribir con falta de ortografía. No sé, ¿viste? Te lo digo como en estos términos, ¿no? Pero por ahí te puedes permitir comerte un acento o una coma mal puesta, pero hoy contar algo que no es tan importante o contárselo a gente que no necesariamente es el target es algo más imperdonable, si me permite. Y el tercer punto que les decía es el de la curaduría, ¿no? En términos de sobreabundancia de información, todo lo que sean resúmenes de noticias, todo este trabajo de masticación para darle a la gente síntesis de lo esencial, de lo que no te puedes perder, es bienvenido. Entonces también ese es como otro gran desafío para nosotros. Lo cierto es que, hablando de formas y formatos, sí tenemos que ser sensibles a los formatos que nosotros, naturalmente, en nuestra vida cotidiana hemos adoptado. Barbie hablaba del tema del video, que definitivamente es el formato de contenido más valorado dentro de las plataformas colaborativas o como formato de comunicación, y también todo lo que son los vivos, ¿no? Los vivos, las transmisiones en vivo, los streaming, es como los formatos más valorados. Esto es obvio, es lo que vos valorás en tu propio perfil de Instagram o donde sea que te vincules, ¿cierto? Entonces también hay que prestarle atención, incluso a nivel video. Hoy, cuando hablamos de los servicios que el área de comunicación interna terceriza, el video es como el lugar donde aparentemente se le está poniendo más inversión o más nivel de tercerización. Muy bien, y para cumplir con los tiempos, termino con esto. Hablando un poquito en todo este gran contexto de las habilidades que tiene que tener el referente de comunicación interna en este futuro cercano, hay muchas cosas, me voy a centrar en 3 aspectos. Por un lado, el tema de comunicación de crisis. El referente de comunicación interna, en general, había vivido crisis que eran coyunturales, ¿no? Por ejemplo, un accidente de planta, ok, un quilombo que dura una semana, 15 días, un mes, ¿no? Un momento. O
que eran para un pedacito de la población. Por ejemplo, no sé, despido, cerramos un área, despedimos a X cantidad de personas, ¿no? Nunca vivimos una crisis que sea tan larga en el tiempo y tan general que afecte a todas las personas de la organización. Y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero nada indica que esto se normalice, ¿no? ¿Viste estas crisis que después vienen a tener una nueva cepa y un nuevo cierre y un nuevo y un nuevo y un nuevo? Creo que nosotros tenemos que prepararnos para entornos que van a seguir siendo caóticos y que van a requerir de los aprendizajes, los protocolos de la comunicación de crisis. Aprender ciertos procesos de voceros y demás, cosas que es una formación que nunca le prestamos tanta atención. Lo segundo tiene que ver con el corto plazo y la velocidad. La planificación anual ya no va más, ¿no? Porque ya sabes que el entorno te cambia permanentemente y tenemos que entrenarnos para una planificación a corto plazo, incluso en este formato del MVP, que es mucho de la industria tecnológica, ¿no? El MVP, esto de, en lugar de esperar a salir con un bot que esté perfecto, impecable y que esté recontra tosteado, salir con la mínima propuesta viable, testearlo, corregir lo que haya que corregir, crecer, ¿no es cierto? Trabajar en ese formato para ser mucho más ágiles y flexibles. Y en términos de velocidad también está bueno poder peinar los procesos internos de tu organización. ¿Viste? Cuando decís, bueno, quiero comunicar esto, bueno, pero le tengo que pedir permiso a tal y me tiene que autorizar tal. No, necesitamos procesos ágiles que nos permitan salir con velocidad. Y cierro con esto, estoy muy bien de tiempo. Y este tercer aspecto, que por ahí a nosotros que en general venimos de las ciencias blandas nos cuesta más, que es que vamos a tener que ser cada vez más tequis, más tecnológicos, entender un poquito más de esto, ¿no? La comunicación va a tener siempre que ver con el gran condimento humano y el líder y lo interpersonal va a ser como irreemplazable, pero la comunicación mediatizada tiene cada vez que ver, vos ya lo sabés, con la tecnología, pero con entender cada vez más cómo conversan distintos sistemas, distintas herramientas, ¿no? Y el referente de comunicación interna va a tener que entender cada vez más de APIs, o de integraciones, o de plugins, ¿no es cierto? Cómo hacer para que la experiencia del colaborador, a partir de distintas Barbie, no sé si estás por ahí. Ok, señora, muchas gracias. Y el GPS bienvenidos, falta, ¿no? Chicos. Hola Rolly, hola Anto, hola Norberto. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, Paulo. Muy bien. Muy bien. Hola, estamos pineando a todos. Sí, ahí estamos pineando a todos para que se puedan ver. Yo los pineo, Barbie. Vamos nomás. Sí. Bueno, la idea era justamente, una vez que tenemos estos Para mí, ahí va. Para mí el tema de o sea, el aprendizaje o la transformación que yo sentí personalmente tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Y con esta gestión de la agenda efectiva, una agenda saludable. Como ustedes saben, el negocio de Meli el año pasado se disparó, ¿no? O sea, a nivel negocio, el tamaño del negocio se duplicó, se triplicó en algunos países, aumentados el 60% de la dotación, este año lo vamos a estar duplicando. Eso, además de la crisis, ¿no? Y además de la pandemia y la coyuntura que estábamos viendo como humanidad. Entonces,
creo que el mayor desafío y la transformación que yo tuve que hacer fue también principalmente regular la intensidad. Creo que nosotros que nos encanta esta profesión y somos apasionados de la comunicación, como decía Pablo recién, o sea, en momentos de crisis el rol de la comunicación se vuelve absolutamente clave y creo que regular esa intensidad, regular esas ganas de hacer, de ganas de resolver, de ganas de sumar a este tema que había que acompañar, fue mi mayor aprendizaje, ¿no? Priorizar, identificar bien la urgencia, poder cuidarme a mí primero y también como cuidar al equipo, ¿no? Con esta conciencia de que obviamente la coyuntura demandaba de nuestro equipo de comunicación interna mucho, el negocio demandaba un montón también, y para hacer esto sustentable y para rendir mejor y para ser efectivos en el largo plazo, para no perder la visión, digo, la parte más de eso, de visión en el largo plazo, de innovación, de creatividad para resolver, teníamos que estar frescos, ¿no? Entonces, para mí mi mayor transformación fue decir, bueno, ok, está buenísimo, que nos encante lo que hacemos, pero también tenemos que encontrar ese sano equilibrio para poder estar frescos al día siguiente y poder seguir sumando, ¿no? Entonces, un poco va por ahí mi aprendizaje. Sí, sobre todo calmar esa ansiedad, digo, nosotros desde la gestión, ¿no? Tomar distancia. O sea, hacer esto que decís, primero buscar un equilibrio personal, así que buenísimo, o sea, eso nos queda como equilibrio, como el concepto. Y Rolly, ¿cómo lo viviste? Coincido con mucho lo que dijo Anto, obviamente. Creo que también, yendo de lo personal a lo profesional, tuvimos que conectar mucho más con nosotros mismos, y por suerte, al menos en mi caso, lo que encontré no fue tan malo, obviamente tuve altas y bajas, pero bueno, no quedó otra que reconectarse con todo lo que uno había y viene trayendo de experiencia para poder justamente, porque más allá de las pantallas y la capacidad, a su vez, de poder llegar a mucha más gente en menos tiempo y con la tecnología, creo que coincido con Anton en esto de poder reconectarse con uno mismo. Me sorprendió también la capacidad de adaptarnos que tenemos. O sea, yo hoy pensaba en esta pregunta y decía, sí, hubo momentos más difíciles, pero la verdad que creo que nos veníamos preparando de alguna manera, no para la parte más de salud, pero sí en lo laboral para poder trabajar, y de hecho creo que muchas compañías se pudieron adaptar rápido porque estaba esa capacidad latente y nos veníamos preparando. Y como tercera cosa creo que es también este tema bueno, nos faltó tiempo, pero también nos sobró tiempo porque en lo social se acabó, por lo menos no pudimos, y cómo podíamos usar ese tiempo y muchas veces cómo hacíamos cosas que no valían la pena, ni en lo laboral, ni en lo social, y cómo podíamos capitalizarlo. Y yo decía, ojalá que no dure, y se entienda lo que digo, no en términos de salud y la crisis, sino que todos esos aprendizajes que eran positivos en términos de realmente hacer lo que nos hace bien en lo social y en lo laboral, que no vuelva rápido para atrás, porque estos temas de volver rápido a la forma anterior, sino que podamos capitalizar y, por ejemplo, no sé, que tengamos más tiempo para estar con quien realmente queremos, para estudiar lo que realmente queremos y trabajar de lo que, al menos dentro de lo posible, de lo que realmente nos gusta. Entonces me parece que también ahí mi gran aprendizaje es, y me lo digo todos los días, no quiero volver a hacer el de antes en términos de hacer cosas y perder tiempo en cosas que realmente no me aportaban. Sí, ahí creo que también hay como una revalorización, ¿no? De lo que hacíamos. Creo que esto del bienestar, como que uno le da más valor a los vínculos también y a la vez es más selectivo, ¿no? Eso está bueno. Y Norbert, ¿cómo tu experiencia? La experiencia. También, viéndolo desde el lado personal, coincidiendo tanto con Anto como con Rolly, fue un gran desafío. Justo en esos días se había visto una charla donde hablaban de, bueno, estamos en Zoom, del Zoom in y el Zoom out. Entonces era un momento de hacer un Zoom out de todo lo que nos estaba pasando para poder verlo desde arriba y entender cómo balancear entre la familia, entre el trabajo. Todo había cambiado, cambiaba el colegio, cambiaba el trabajo, cambiaba la comunicación. Era un desafío grande. Desde ese lado, cómo verlo, ese zoom out, ese poder irme hacia afuera y poder ver y armar la agenda y definirlo, y ponerme también del lado en ese momento de mis 1.700 personas a las que le comunicamos nosotros cómo se estaban sintiendo, para cambiar estrategia. Nos cambió la estrategia, todo lo que pensábamos hacer de una manera, mucho tuvo que cambiar hacia otra. Creo que fueron 2 o 3 semanas de mucho estrés hasta que uno lo entendió, lo vio, porque lo personal también lo afectaba mucho en lo laboral.
algo que fue malo por ahí, tanto en lo personal, en lo laboral, nos favoreció porque nos ayudó a acelerar un montón de procesos que teníamos por un año, que los pudimos acelerar rápido a través de Workplace, pero un gran desafío, la verdad, que raro para todos, creo. Bien, entonces, digamos, un poco tomando palabras de los tres, digo, por un lado está el tema del equilibrio, por otro lado valorar, o sea, hacer como una lista de prioridades y el tema del bienestar que decía Rolly, y esto del acelerar, o sea, también como palanca, ¿no? De cambio. Veníamos hablando de transformación y esto claramente nos llevó a una transformación. Y en línea con esto, la segunda pregunta, que es bastante compleja, pero bueno, están acá para eso, que es un poco cuáles son los atributos o qué características tiene que tener un equipo de CI para liderar en este momento. Y ahí quería ver, Norbert, si vos tenés algunas características o sea, esto que decís justamente de la transformación. ¿En qué cambió el equipo? ¿Qué características tiene hoy el equipo para liderar? ¿En qué cambió? El equipo, creo que lo que cambió en su dinámica de trabajar y en el eje que teníamos pensado de la comunicación que tenía. Después los atributos que tiene que tiene que tener el equipo, y más me parece en estos momentos, es mucha creatividad. Es el animarse a innovar. Tienen que crear, innovar. Del otro lado tenemos clientes, quien escucha lo que hablamos son nuestros clientes internos, entonces tenemos que pensar por ahí como una agencia, en cómo vendemos ese producto, lo que estamos comunicando, porque tiene que ser atractivo, tiene que ser concreto. Entonces, mucho la creatividad. Además, atributos que pueden tener, tienen que ser muy dinámicos. Hoy la aceleración hay que ser muy dinámico, hay que ser muy perceptivo del clima laboral. Cuando tenemos distintas regiones, distintos países como tiene Meli, muchas regiones como tenemos con Galicia, distinta gente, distintas formas de percibir y de captar los mensajes, y hay que ser muy digital. Hoy hay que ser digital y proactivo, no hay que esperar a reaccionar, hay que ser proactivo porque sabemos lo que se está viniendo y nuestro foco en el cuidado y en cómo trabajar con la gente, cómo entenderlos, cómo se están sintiendo en las situaciones que nos vivimos nosotros. Hay que ser muy creativo. Ese para mí es el atributo principal de un equipo de comunicación interna. Buenísimo, y ahí justo conecto porque decís creativo y también digital, y digo, Anto, Mercado Libre es digital, o sea, nace digital, es así, digo, ¿cuáles son estos atributos nuevos que quizás tuvo que incorporar el equipo? Ya, coincido un poco con lo que decía recién Norbert, y sumo, si querés, para nosotros es fundamental la agilidad de aprendizaje, más allá del momento de la coyuntura, es como parte de lo que nosotros vemos constantemente en las personas que suman al equipo. Creo que en este contexto se vuelve crítico tener ser maleables, ¿no? Tener esa curiosidad, un poco como lo que decíamos recién. Yo creo que, además de todo eso que coincido 100%, que es clave, que me parece medio independiente de cualquier rol que cumplamos, creo que para comunicación interna, creo que la pandemia nos trajo una oportunidad de aprovechar el lugar que se nos dio, ¿no? Y yo ahí veo mucho con un equipo que de repente hoy, en este contexto donde el canal de comunicación digital se vuelve el único canal, como decían ustedes al principio, en donde los formatos son audiovisuales, los formatos tienen que tener ese toque comunicacional para que sean efectivos. Entonces, donde todos de alguna manera llega a la parte de comunicación al final del camino por el contexto en el que estamos, es una oportunidad que lo que yo veo es que hoy estamos en todo. Y cuando hablamos de todo, hablo desde el negocio, hablamos de todas las áreas de recursos humanos, y yo pensaba mucho esto de, hoy mi equipo está laburando a full en el onboarding digital, en cómo eso puede ser mejor, en cómo puede generar más impacto. Hoy mi equipo está full laburando en todo lo que es well-being y cómo cuidamos a las personas y pensando cosas locas para generar mejor bienestar de los equipos. Entonces, esta cosa de aprovechar el lugar que se nos dio y ese posicionamiento que se hizo evidente en este contexto, para mí es algo que hay que aprovechar. Y la persona que venga un equipo de comunicación tiene que tener ese mindset, que no llega como hasta acá su rol en armar un posteo, armar una campaña, sino que tenemos esa posibilidad de sumar en procesos super cross.
Sí, y muchas ganas de animarse a hacer cosas, ¿no? Digo, este lugar te da mucho lugar de protagonista, ¿no? Digo, eso también está bueno. Nos quedan 5 minutos, Rolly, no te quiero presionar, pero quedan 5 minutos, así que vamos a hacer, es para tu cierre y después Maxi, y después vamos a dejar la tercera pregunta para la media hora que falta, los que quieran quedarse y seguimos conversando. Así que, Rolly. A ver, coincido y sumaría nomás que creo que hay cosas de vuelta. Como estamos preparados, creo que hay cosas que se mantienen en estas habilidades que tienen que ver para mí. Lo dijo Anto al principio, ¿no? La pasión por lo que hacemos. O sea, el que no tiene pasión no va a poder tener y hacer este rol 360 que se nos pide estar en todos lados, y no va a poder, aparte, creo que aguantar la resiliencia que necesita para que todo el mundo opine, para poder experimentar sobre cosas que ni hoy sabemos que van a funcionar. Con lo cual, esto que a veces nos cachetean, a veces nos aplauden, y son las mismas personas, creo que la realidad es que si no tenés esa pasión, esa resiliencia, esa capacidad de aprendizaje, es muy difícil, y algo creo que obvio es poder seguir trabajando tanto con datos, pero también desarrollar la empatía. A mí me sirvió muy bien trabajar con mucha información y datos en el pasado, como ir a sucursales a trabajar, que me tocó porque lo hicimos en un programa de ir a poder ayudar por cómo estaba nuestra situación, nuestro negocio, y estar de primera mano, ver y sintiendo cómo es la relación de las personas con estas pantallas y estos canales. Y la verdad que el tema de la empatía y poder seguir conectando con lo que le pasa a esa persona hoy detrás de la pantalla, pero también en la medida que podamos ir a verlos en persona, creo que son habilidades que se mantienen, que sostienen el futuro a partir de también los datos, ¿no? Bien, así que entonces la palabra es pasión. O sea, tenemos que tener todo esto, que es un montón, pero bueno, los que nos gusta esto, es una gran posibilidad. Así que bueno, gracias a los tres, quédense ahí igual ahora, porque vamos a seguir conversando, pero le voy a dar ahora la palabra a Maxi, CEO de BW, que va a estar... ¿Qué tal a todos? Primero que nada, agradecerles a Norberto, a Anto y a Rolly el tiempo que nos dedicaron, la oportunidad que nos dieron de compartir su experiencia, de lo que ustedes están haciendo, de cómo lo vivieron. Para nosotros es súper valioso. Y acompañar en el agradecimiento no solamente a ustedes, sino a todas las empresas que participaron de este diagnóstico. Este diagnóstico no hubiera sido posible si no hubiera sido por las más de 500 compañías que se tomaron el trabajo de responder todas las preguntas, que eran un montón, y que mucha gente nos dijo es muy largo. Y bueno, lo bueno de que sea largo es que hay mucha información que es muy rica y que es muy buena y que realmente nos permite para tener una muy buena gestión. Yo lo que voy a pedirles ahora es que vayan agarrando los celulares todos, vayan teniendo el celular a mano, seguramente lo van a tener ahí sobre su escritorio, pero vayan teniéndolo ahí a mano, porque van a poder escanear, como está poniendo ahora Barbie, está un código QR. En ese código QR van a poder escanearlo desde su celular y van a poder acceder a la página del diagnóstico de comunicación interna, donde van a poder bajar el informe general. El informe total, Pablo y el equipo lo estuvo mostrando algunas partecitas del informe, algunos cuadros. Ahí está el informe completo. Muchos de ustedes que están acá, ya vi algunas caras conocidas y algunas personas que conozco, ya lo tienen porque participaron en la encuesta y lo recibieron previo a este momento, pero con este código QR ustedes van a poder ingresar y bajar el informe general. En esta misma página van a tener los informes anteriores de los años 2019, 2017, 2015 y 2013. Cuando hicimos el trabajo fue muy lindo estar mirando un poco qué preguntábamos hace 10 años atrás y qué preguntas salen ahora y qué información teníamos antes, y muestra lo que ha evolucionado el trabajo que hemos hecho entre toda la comunidad de comunicación interna y cómo hemos ido progresando. Así que también pueden servirles como comparación. Como verán cuando entran a la página, si no ingresaron, van a ver que desarrollamos un bot. Un bot que se llama Diago. Este bot es un bot que lo que les va a permitir es poder acceder a la información del diagnóstico mucho más fácil. Van a poder hacerle una pregunta sobre cuáles son los canales más utilizados, por ejemplo, cómo quieren ver el informe, como por ejemplo algún dato que quieran obtener sobre líderes. Le van a preguntar al bot y el bot los va a ir llevando a los diferentes gráficos. Incluso van a tener la posibilidad de bajar un compendio de gráficos sobre temas a partir del bot. Y este bot no solamente está dentro de la página web, sino también tenemos un bot dentro de WhatsApp. La comunicación interna, como decía Anto, ha crecido un montón, ha agarrado espacios que antes no teníamos, y nosotros creemos que también tenemos que crecer en este lugar. Así que después acá seguramente en el chat alguno de los chicos los va a poner, pero tengan su número a mano.
abran la aplicación de contactos, creen un contacto nuevo que se llame bot BW o bot diagnóstico o bot Diago, y les voy a pasar el número para que lo puedan ahora mismo consultar. El número es +54 9 11, lo hago despacito para el que va cargando, como a veces yo soy lento y tengo dedos grandes y a veces aprieto dos botones al mismo tiempo, así que voy de nuevo, +54 9 11 2655 4666. Ahí lo están poniendo en Igual el lo grupo. estamos escribiendo en el chat también. Exactamente. Sí. Y les va a aparecer Diago, a quien le van a poder empezar a preguntar y van a poder ver los diferentes temas que tenemos y van a poder compartir. Y los invito a que se lo manden a todos los contactos que quieran. O sea, compártanlo, háganlo viral. Es un elemento que para nosotros les va a servir mucho a un montón de gente. Acá por mensaje me dicen que hay hay un problemita con el código QR. No importa, que el que quiere ingresar es www.diagnosticoci.com. Probablemente el código QR no lo lea bien porque la definición de la pantalla no es buena y un código QR tiene que ser muy bueno para que se lea bien. Por ahí el motivo es ese, pero es www, ya también lo pusieron, Francisco lo puso en el chat, gracias Fran. Ahí tienen la dirección de la página. Pero bueno, como les decía, este bot, compártanlo, háganlo viral, distribúyanlo, les va a servir a jefes, les va a servir a gerentes, les va a servir a directores, les va a servir un montón para consultar rápidamente en una reunión, tener a mano y poder obtener información del diagnóstico, un gráfico, decir, miren, lo que estoy diciendo lo respaldo con esta información que tengo del diagnóstico. Como es un bot, todos los bots entendimos que aprenden, crecen y van avanzando, y esto lo que nos va a permitir es que le vamos a seguir imponiendo contenido, le vamos a seguir dando contenido. Tenemos aproximadamente para dentro de un mes una serie de podcasts que vamos a tener disponibles, que a partir del bot se va a poder acceder al podcast y en estos podcasts van a poder ustedes escuchar informes, vamos a tener contenidos de los cuadros. La idea es que se convierta en lo que nosotros antes hacíamos en un libro y lo compartíamos y los dábamos como regalo. La situación que hemos ido evolucionando nos lleva a tener un bot y este bot entrenarlo y desarrollarlo y hacerlo crecer para que sea un referente en temas de comunicación interna. Yo antes de cerrar, porque quiero cumplir también con los tiempos como lo han hecho todos, quiero agradecerles primero a Mercado Libre, a Banco Galicia y a Camusi, que son las tres empresas que nos han acompañado, no solamente hoy dándonos una charla, sino en el apoyo año tras año. Siempre son ellos quienes nos apoyan y nos dan la fuerza y nos llaman y nos dicen, y este año no van a hacer el negocio, ¿y cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo van a arrancar con el diagnóstico? La verdad que son una fuente de energía que nos empuja a hacerlo todos los años. Quiero agradecer a 3.0, que esto no sería posible sin el apoyo de Gile y de Pablo, que también siempre están ahí al pie del cañón ayudándonos con todo el informe y es clave para poder trabajar. Quiero agradecer a la gente de Sherazade, que son las que nos están ayudando con el tema de los podcasts y estamos trabajando con ellos de manera muy, muy fuerte. Quiero agradecer a la gente de BotMaker, que es quien nos da el soporte para poder llevar adelante el bot y que el bot funcione, a ustedes les llegue. Ahora, yo entiendo que más de uno debe estar preguntando y no me está escuchando nada lo que digo, porque es lo que sucede, uno se engancha y empieza a ver y pregunta, pero no importa. Bánquenme 2 minutos. Y quiero agradecer a la gente de Diálogo UCI, que también es una red de comunicación interna a nivel latinoamericano, que apoya mucho la comunicación interna. Ahora el 30 de septiembre es el Día de la Comunicación Interna, falta un poco, pero bueno, ellos han promovido ese día, así que también agradecer a ellos. Y finalmente, quiero agradecer al equipo de BW, que si se animan, abran la camarita, los que han participado, abran la camarita, así los ven, porque son un equipazo. La verdad que el trabajo que han hecho con el diagnóstico desde sus casas, con inconvenientes, con un formato diferente, con unas preguntas nuevas, con un bot que fue contrarreloj y con la verdad que todo el equipo de BW, estoy orgulloso de ser parte de este equipo, de trabajar día a día con ustedes. Lo que hacen ustedes en comunicación interna a mí me emociona
y la verdad que los felicito, chicos, porque la verdad que lo que hacen es maravilloso. Y además, y no menos importante, al contrario, mucho más importante, es un gran grupo humano. Un gran grupo humano que aún en la virtualidad y a la distancia demostraron la calidad de personas que son cada uno de ustedes, cómo se ayudan, cómo trabajan en equipo, cómo se cubren las espaldas. La verdad que emociona verlos trabajar así, que les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes. Insisto, abran la camarita, sacame Barbie, poné la pantalla para que los vean, les vean la cara a los chicos, así que se vea la galería de imágenes. Para ahí te maté, te compliqué la vida con esto. No, un poco, pero no, tranca, está todo bajo control, no te preocupes, ahora pero ya me remuevo yo también. Quiero que los vean porque la verdad que todos han trabajado, cómo se han ayudado, cuando hubo que salir a buscar la gente, cuando hubo que salir a buscar las empresas, las preguntas, cómo han interactuado. Son un equipazo. Así que bueno, con esto del agradecimiento final, Barbie, te dejo a vos, Paul, Rolly, sí. Norberto, Anto, gracias por todo lo que han hecho y los dejo para hacer el cierre final. Sí, buenísimo. Gracias, Maxi, gracias a vos también. Ahí quería contarles, acá pueden, o sea, con Diago justamente está bueno, porque también era lo que decía Maxi, te permite tener los gráficos a mano y poder compartirlos. Y bueno, son las 12:06 en Argentina, así que estaríamos cerrando a nivel formal. La idea es que nos queda una pregunta que teníamos para compartir con el equipo y también la podemos abrir a todos, que es ¿cuáles son los desafíos del futuro? Así que los que quieran quedarse, y ahí Anto, Rolly y Norbert, si quieren también compartir cuáles son los desafíos del futuro, o qué consideran ustedes que es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? O empezar a hacer. Bueno, a ver, creo que mucho lo dijimos hoy, pero retomo también algo que dijo Anto, de que tenemos un lugar que se nos dio increíble, tenemos que capitalizar ese espacio, como siempre tenemos que seguir acompañando el negocio más que nunca, o sea, no podemos seguir pensando, siempre decían, bueno, si la comunicación es el área más importante, todo se resuelve con comunicación, y es así. Parece que la humildad para entender que tenemos que estar detrás de lo que necesita el negocio. A mí sí algo como muy puntual, creo que esta aceleración de transformación que estamos viviendo, como nunca tantas diversidades de generaciones y pensamientos y cambio permanente, algo que es un desafío enorme es cómo nos mantenemos, digamos, adelantándonos de una manera a las tendencias y las cosas que van pasando, ¿no? Google creo que dice cómo vamos a sumar el 1 billion new users, ¿no? Como esta nueva generación de gente, pero también de diferentes tendencias que se van sumando, y cómo rápido las podemos incorporar, porque hoy ya no existe más el afuera y el adentro, ya no existe más las barreras entre las distintas áreas de comunicación. Entonces, para mí, un desafío gigante tiene que ver con ese rol. Y además, en un rol 360, porque hoy no solo tenemos que trabajar sobre la comunicación corporativa, también lo decía Pablo, sobre las conversaciones y ahora las conversaciones digitales, con lo cual tenemos que convertirnos como una especie de antropólogos digitales que tenemos que entender cómo interactuamos con las herramientas a partir del conocimiento que tenemos del comportamiento humano. Entonces me parece que por ahí viene el desafío que es espectacular, porque nos gusta lo que hacemos y somos curiosos y nos gusta aprender, de no podernos quedar detrás de lo que es la tendencia y las nuevas digamos, no solo miradas y herramientas, sino también cómo nosotros como seres humanos nos vamos evolucionando. Buenísimo. Ahí también aprovecho si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat o quiere abrir el micrófono, obviamente que lo puede hacer. Así que ahí, Norbert, no sé si querés también sumar algo de lo que... Sí, a ver, el desafío es muy grande y muy interesante lo que viene. Nosotros tenemos un solo canal de comunicación interna que es Workplace, eso nos facilita un poco las cosas, y Workplace tiene en Camusi mucho potencial. Estamos lanzando la tercera etapa de Workplace, que es una plataforma de automatización con un bot dentro de Workplace, uno externo, para asistencia a los empleados. Le estamos dando una identidad, va a ser va a ser un usuario de Workplace también, va a estar trabajando con la gente de cara al cambio, qué nos cambió en la parte
de capacitaciones, sobre todo de Workplace, y que íbamos a hacer presenciales. Generamos un grupo que se llama Academia Workplace, que cuenta con 80 tutoriales de uso de la herramienta. Worky, este bot, va a ser quien te va a hacer la ayuda dinámica para encontrar todos esos tutoriales, para que tengas acceso a todo eso. También estamos generando en el WorkChat toda una agenda de actividades de capacitación para que la gente no se las pierda. Alertas en el WorkChat, y la verdad, cómo integrar al negocio. Estamos probando también que este bot pueda dialogar con dispositivos de medición nuestro de gas y pueda generar alertas en un canal que hoy es el que más usa la compañía, que es el WorkChat. Entonces nuestro desafío hacia ese lado es bastante grande y es automatizar. Creemos que el bot es una herramienta que nos va a ayudar a la comunicación interna en general, ¿no? La comunicación interna para nosotros por ahí no es solo lo que le hablamos a la gente, sino todo lo que pasa, todas las conversaciones, todos los comentarios, todo lo que pasa dentro de WordPress. De alguna manera hay que manejarlo para llegar. Ese futuro ya llegó, la pandemia nos adelantó un montón de años, entonces el camino pasa por la automatización, por la rapidez, por el dinamismo, y que la gente que necesita la información la tenga rápido y accesible. Buenísimo, sí, ahí me acuerdo que Anto también, gracias Norbert, había dicho también el tema de la agilidad del aprendizaje, y ahí Anto también, no sé si con respecto a eso, si hay algo... Sí, yo creo que sumo a todo, me quedé pensando mucho en lo que decía, perdón, Norbert recién, el tema de los bots y demás. Creo, cuando pienso quizás en el futuro, y en este tema de que tenemos que aprender para seguir dejando huella, se me ocurren dos cosas. Una como mucho más táctica y otra más hacia adelante, más strat. La táctica tiene que ver con esto de que por ahí que hablábamos de los bots, o sea, la estrategia de bots hoy, al menos en mi agenda, se volvió algo fundamental para hacer en 2022. Pero porque lo que decía Norberto, ¿no? Que ya hoy nuestro alcance no tiene que ver solamente con lo que nosotros comunicamos a través, como la voz de la organización o desde la voz de los líderes, sino en cómo se da esa comunicación de forma integral. Y lo que pasó, al menos lo que nos pasó en Meli, es que con la pandemia empezamos a usar un montón la tecnología de bots, y desde distintas áreas también se empezó a usar, y es importante también que nosotros le demos una visión más estratégica a eso, porque en definitiva, pensando en la experiencia del colaborador que traía Pablo antes y la sobresaturación, eso se vuelve un canal más, y que eso tenga coherencia, que eso traccione sobre los mensajes que queremos transmitir, es un tema que le vamos a prestar atención. Y por último, y conectándolo más con lo que traía Rolly, el tema de, para mí, cómo desde la comunicación interna traccionamos la diseminación de cultura en los entornos remotos, ¿no? Entonces, desde todos los elementos que nosotros tenemos, cómo podemos trabajar en eso, en la conexión, en la transmisión de cultura, desde los momentos que tenemos, sin que eso entre en conflicto con esto que decíamos de este hartazgo de pantallas, ¿no? Y encontrar la vuelta a eso. Creo que todavía hay mucho camino por recorrer y ser súper creativos en cómo le podemos enganchar la vuelta, ¿no? Buenísimo. Bueno, sí, es todo un desafío también. Yo tenía una pregunta que es como para todos, en realidad, que tiene que ver con cómo hacemos con los equipos porque en la virtualidad hablamos bastante y está claro este desafío, pero en los equipos que están yendo, si hay algunos equipos que van a oficinas, ¿no? O sea, ¿cómo es esta conexión híbrida entre gente que está en oficina y no? No sé si alguna experiencia tienen o si quieren contar algo de eso. Ahí, para mí, y lo relaciono mucho con lo que traía Pablo, de esto de la misma heterogeneidad que hay en las organizaciones, al menos en lo que es Meli, este porcentaje que vos traías del 70% sin escritorio, sin laptop, se da, ¿no? O sea, nuestra mayor población es hoy la que está en los equipos de logística, que trabajan en el piso, y eso también, sin duda, es algo que vamos a estar priorizando para el año que viene, porque tiene que estar sumamente integrado, ¿no? Y que tiene que... No lo tenemos que perder de vista porque la experiencia es distinta, entonces no podemos hacer un copy-paste de lo que veníamos haciendo, ¿no? Bien. Bueno, abro el espacio, acá abrimos el espacio para preguntas, si alguien quiere, ¿qué recomendación darían para guiar a una organización sólida, a ver, que tiene más de 70 años y se precia de ser tradicionalista a través de este proceso? Una pregunta larga, voy a leer de vuelta.
¿Qué recomendación darían para guiar a una organización sólida que tiene más de 70 años y se precia de ser tradicionalista a través de este proceso de transformación? Toda vez que han identificado, en qué necesita evolucionar, o qué recomiendan a una organización, digamos, tradicional hacer. Hola, creo, Norberto te habla. Creo que, a ver, una industria del gas. Hola, ¿cómo te va, Norberto de Camus? Sí. Creo que si pensamos en tradicionalismo, la industria del gas es una industria muy dura. A nosotros a mí hace 3 años cuando entré a Camus, y casi 4, era entrar a Gas del Estado, era entrar a una empresa que no tenía comunicación interna, una empresa que no hablaba. La verdad que tuvimos las barreras al principio, pero hubo algo fundamental. El 80% de nuestra gente, por más de ser grande, era usuario de redes sociales, y una red social corporativa penetró fácilmente. Después fue el trabajo de los equipos de comunicación interna o en ese momento de recursos humanos en hacer entender que no era para jugar, sino que era para trabajar. Y hoy nos encontramos en una evolución donde de los 600 grupos que tiene Workplace, 400 son de trabajo. O sea, la gente está trabajando. Hoy tenemos de las 1.700 personas, 1.300 activas por día trabajando en Workplace, generando más de 400.000 chats. Entonces, se logró. Fue difícil desde la visión, pero desde la aplicación, nuestros trabajadores usan esas herramientas. Si las entienden para trabajar, no es difícil. Sí, ahí hay una cuestión como de tiempo, ¿no? De dejar un poco de darles más tiempo, quizás. O sea, no pensar que se pueden adaptar, sino que a veces es la ansiedad que tenemos de que adquieran esas habilidades tan rápido y que en realidad las tienen, ¿no? Eso como esperar un poco el tiempo de ese público. Parece que por ahí también pasa, ¿no? Tenés que setearte un timing de cómo lo querés hacer. Yo la última respuesta dije, entramos a la tercera fase, nosotros arrancamos una primera fase de aprendizaje de herramienta, una segunda fase de utilización de herramienta, y ahí lo vamos a automatizar. Así fue como fuimos hablando con la gente, y hoy tenemos operarios de 70 años que nunca habían tenido un teléfono trabajando en Workplace, en lo que tienen que hacer. Después no le pido que entren al social o que trabajen, pero están en la herramienta, que se logró. Se pudo lograr. Bueno, fue difícil, es difícil lo tradicional, pero cambió el mundo y lo tradicional quedó de lado también. Y no sé qué, Pablo. Bueno, hace muchos años, Rolly, Banco Galicia era una empresa tradicional, ¿no? Sí, se llamaba. Me río porque esta pregunta creo que la hicieron 20 veces y sigue siendo súper relevante. Yo creo que voy a responder como consultor. Digo, creo que no hay una única respuesta. Creo que no hay una única fórmula que aplica a todo. Sí me parece que ahí hay que entender bien dónde está la resistencia. Creo que a veces cuando está la resistencia frente a una herramienta, porque no creo que la pregunta solo apunte a una herramienta colaborativa, sino a resistencia a evolucionar en prácticas y en valores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mayor resistencia? Una empresa que a veces se resiste a mayor comunicación o mejor comunicación, que se hace el juicio sobre la comunicación, no sobre la plataforma en sí. Muchas veces también pasa que hay gente que vivió trabajando de una manera mucho más protegida, que también lo vimos el año pasado. La exposición que nos dieron las pantallas en las reuniones, un montón de gente se sintió como muy invadida, estaba acostumbrado a pasar, ¿no?, desapercibido esos fantasmas de reuniones de 20 personas que nunca hablan, que están ahí, que van levitando por la organización. Creo que la exposición de las pantallas y de los datos, eso se va acabando, con lo cual me parece que hay que entender bien por dónde va, y tampoco pelearse. Hay cosas de tradiciones que todos tenemos y sostenemos, no importa la edad, el background y la compañía con la que trabajamos. Y si hoy las empresas hablan sobre cultura, valores, principios, propósitos, lo que quieren instalar son tradiciones, quieren instalar, digamos, celebraciones, valores diferentes, pero también poder disgregar sobre eso. Y después sí, obviamente creo que va por el lado de Norberto. Hoy todos tienen, la mayoría, hay 2.200 millones de usuarios de Facebook, otros tantos de Instagram y TikTok y todas las nuevas plataformas, con lo cual, bueno, con Anto creo que esta pregunta la hemos encarado muchas veces y desafía mucho, y siempre creo que hay diferentes estrategias. Tratar de entender dónde están las mayores. Hay gente que no va a cambiar y hay que dejarla de lado y trabajar a pesar de ellos. Y hay a veces gente que está, o parece estar mucho más en contra, y cuando uno indaga un poco más puede ser después tu mayor aliado al momento de
generar estrategias de cambio, ¿no? Sí, hay una pregunta, y yo tengo otra también que puede estar conectada, que es con sugerencias sobre cómo los líderes, bueno, asumen esta responsabilidad en lograr, ahí dice, como una comunicación en cascada eficiente, y yo le agrego algo más, quizá Rolly, a ver, capaz que el otro día hablábamos de la contención emocional, esto que yo decía un poco del perfume, de decir, una cosa es cuando uno está con el otro, ¿no? Físicamente, y la contención desde ese lugar. Entonces la pregunta es, ¿cómo los líderes, o sea, logran esta comunicación en cascada? O sea, ¿cómo lograr que asuman esa responsabilidad? Y también cómo logran empatizar, que desde la virtualidad es bastante difícil, ¿no? ¿O cuál Para mí, me sale decir, digo, no lo tomen en este orden, pero primero hay que exponerlos. Yo escuché hace mucho que un líder que no sabe comunicar no es un líder, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un coordinador, un gestor de recursos, no sé, es otra cosa. No conozco un buen líder, y no digo por su capacidad de palabra, porque si no, hay otras maneras, hay gestos, hay acciones que comunican a veces mucho más que lo que uno dice, con lo cual hay que exponerlos y hay que ayudarlos y acompañarlos y formarlos, pero como que no es negociable que un líder no pueda ir, no sé, nosotros tenemos una acción hace mucho y el año pasado se exponenció porque que es que los directores vayan a todas las sucursales o la mayor cantidad de sucursales posibles y equipos a tener como town halls uno a uno para hablar de lo que fuere. Bueno, ya por lo digital pudimos hacer muchísimas más durante la semana, y además muchos de nosotros tenemos que llamar a 10 líderes por semana para poder tener un uno a uno, con lo cual no era optativo si yo podía llamar a, digamos, sobre todo a la gente que estaba pasando la peor por contexto de la pandemia, y bueno, nos obligó de vuelta a conectar con la empatía, la capacidad de conversar y sobre todo de escuchar. Entonces creo que hay que exponerlos, pero también hay que ayudarlos y desarrollar, y en lo posible participar de esas reuniones para decir, bueno, no sé, Pablo, la verdad que muy bien, pero no dejaste espacio a preguntas, poder acompañarlos, obviamente. También hay que ir a escala, ¿no? Digo, no podemos, y imagino el desafío que le va a pasar la pelota tanto, cuando uno tiene un montón de líderes y creciendo a escala exponencial, creo que ahí no puede uno estar con una estrategia mucho más uno a uno, pero sí creo que hay que formarlos, pero exponerlos al mismo tiempo. Sí, ahí es todo un trabajo de segmentación, ¿no? Segmentación también de ese público, los líderes, entender quiénes son. No sé, Anto, ahí. Sí, y darle herramientas. Creo que cuando trabajamos con escala, nuestro rol tiene que ver mucho con armar los dispositivos, ya sea una guía, un toolkit, un espacio de formación o de sensibilización, para que esto se pueda hacer escalable, y que se pueda, de alguna manera, generar ese momentum donde pones este tema como algo relevante, y yo coincido con Rolly en el sentido de que más que nunca ahora en este contexto, un líder que es cercano, un líder que comunica bien, un líder que puede conectar con su equipo y contagiar un propósito para que la gente esté enganchada laburando, me parece que es clave, y eso es lo que hay que acompañar, ¿no? De alguna manera. Sí, sigue saliendo en el diagnóstico, que ya hace 10 años, sigue saliendo comunicación interpersonal como uno de los temas en formación. O sea, todavía sigue apareciendo como uno de los temas más relevantes en formación, ¿no? Así que me parece, sí. Yo creo que a veces no solo es un tema de herramientas de comunicación en sentido a veces creo que hay algo más profundo, y todas las organizaciones estamos avanzando en esto, digamos, mucho más con una mirada de coaching y qué le pasa a esa persona adentro, ¿no? en su más estructura de profesional, para que le cuestan esas conversaciones. Creo que al final no hay cosa más linda, y obviamente es súper sesgado porque hablamos quienes nos gusta la comunicación, cuando uno ve cómo va evolucionando un líder que pasa de no poder, o de incomodarse un montón en una reunión, a poder disfrutar, a poder escuchar, a todo lo que eso genera, con lo cual creo que siempre en formación es una tarea espectacular de desarrollo y ayudar a crecer a las personas, y en comunicación está dando una habilidad que de vuelta te la llevas para la vida, ¿no? Poder escuchar, conversar, tomar las ideas de otros, cosas que parecen muy simples. Me parece que es muy bueno ver cómo a medida que van avanzando y los líderes van avanzando en esta capacidad, la verdad que te terminan agradeciendo, y si no terminan agradeciendo, uno los ve que están más contentos y más cómodos y se convierten en mejores líderes y mejores
mejores profesionales, sin duda, con lo cual creo que no solo a veces tiene que ver con cómo postean hoy en lo digital y demás, sino a veces creo que hay más en lo profundo qué les está pasando, ¿no? Y ahí viene el coaching, vienen otras herramientas, el mentoring, viene un montón de otras cosas que generan un cambio más profundo. Sí, seguramente también una transformación, la transformación personal, ¿no? Norbert, sí. Sí, yo creo que sí, los líderes se animaron. Creo que también todo el tema de la pandemia los hizo darse cuenta de que las cosas que antes no es que rechazaban, sabiendo que tenían la oportunidad de hacerlo de otra manera, querían seguir con lo tradicional, lo que habló Rolly, entonces ir educándolos, haciéndole explicar todo eso. A nosotros, de alguna manera, nos llevó ese proceso de trabajar con ellos, involucrarlos en los vivos, involucrarlos en los streaming, hacerles entender el por qué ellos tenían que presentar. El último curso que lanzamos hace 3 semanas, la presentación del curso para los 1000 operarios que lo hicieron fue en vivo con la directora general, con el presidente de la compañía, explicándoles el porqué, que tenía que ver con una norma del Enargas. Entonces se empezaban a involucrar, pero había que acompañarlos, explicarlos, llevárselos, y últimamente también nos pusimos a explicarles que si ellos se involucraban en la comunicación y en los usos de la herramienta, el resto. Tenemos un tema técnico, estás en muteo. Se perdió el audio, Norbert. Ahí, a ver, ahí. Hola, ahí se me había caído el audio. Te perdimos. Perdón, estoy hablando un montón sin el audio. Que estaba de acuerdo con lo que decían, creo que eso lo dije, de que hay que trabajar con los líderes. Hubo que acompañarlos, tuvieron una transformación que les costó porque estaban acostumbrados a hacer cosas de una manera, hubo que cambiarlos, entonces trabajar con ellos para que aprendieran y hacerles entender que era por el bien del negocio todo ese cambio, que si ellos participaban de la comunicación, que si ellos cascadeaban la comunicación, usaban la herramienta que nosotros proponíamos para comunicación, la gente iba a consumir esa herramienta, iba a trabajar la herramienta, con lo cual también se lo explicamos desde el lado del negocio. Cuanto más gente tenemos en la herramienta, cuanto más gente usa la herramienta, nuestro retorno de inversión sobre esa herramienta es más. Yo les explico, yo todos los meses le cargo el tanque a Workplace y a veces no lo consumo completamente, por eso necesito más gente que esté en Workplace, para que cada clic me vaya consumiendo la nafta que yo le pongo, y al mes siguiente, cuando le tengo que llenar el tanque, no tenga que llenar un tanque y tirar la mitad de lo que me sobró. Necesito que los líderes me ayuden a que la gente esté comunicando, llevando la comunicación interna, llevando los procesos a toda esta digitalización que se nos puso frente a nosotros hoy y no la vamos a poder dejar. Sí, ahí ahora le dejo, digamos, el cierre a Pablo, pero me parece ahí, me encantan los estilos, ¿no? También como las formas de cada uno, las particularidades y lo rico de eso, ¿no? Como que también desde la comunicación decimos, en realidad siempre buscamos conectar y con un estilo discursivo, una narrativa que es la que prende, digamos, en tu cultura. Así que, de mi parte, bueno, gracias por la participación y el acompañamiento, y le dejo el cierre a Pablo Faga. Gracias, Barbie. Espectacular. Te recibiste de Mirta Legrand. Soy Mirta Legrand. Impecable. No, simplemente añadir que haberles presentado el diagnóstico no es el final de un proceso, sino que es el inicio, ¿no? Está planteado como esto. Así que esperamos que este enorme trabajo sea como un disparador de muchos trabajos más, de invitaciones a hacer más de estas actividades, workshops, profundizar, hacer grupos de estudio, ¿no? Como que utilizar esto como una forma de un disparador para reflexionar, para que podamos seguir creciendo juntos y seguir preparándonos para lo que las empresas y las personas requieran de la gestión de la comunicación interna. Gracias a todos los que se quedaron hasta acá, un montón. Gracias, Anto, Rolly, Norberto, Barbie, impecable lo tuyo. Gracias, como dijo Maxi, a todo el equipo de BW. Que tengan un hermoso viernes y un hermoso fin de semana. Gracias por todo. Barbie hace corazoncitos para todos. Hago el corazón, para no voy a hacer corazón, hay varios formatos.
Bueno, Si que tengan buen ponemos fin de música semana. y nos vamos bailando. Barbie, podés el pasito. No sé, me complicaste con la musical. ¿Vos tenés ahí a mano? No estaba preparado, no estaba No, el chequeado, cierre con Pablo. musical no lo teníamos. No, esa es una Así virtud que- de Alberto Julián Huart, Iturrería. para Argentina. No, de Julián Iturrería, tira De ahora Julián el que tema. sí, nos faltó un tema, ahora buscamos, si no, pero a ver si ahí. Chao, quizá Anto, los gracias por chicos- todo. Muchas gracias a todos. Gracias, Chau, chicos. Rolly. Me muteé a la Moni Noche que nos canta algo. Dale, Chau, ahí los Norbert. que se quieran. Gracias, felicitaciones. Chau. Gracias. Gracias, Chau, chicos. Rolly, gracias. Buen fin de para todos. Gracias, buen fin de para todos. Gracias, saluditos. ¿Alguien puede poner música, Juan? Si no, vos, a ver. Te pongo... Uy, qué presión. Me Qué faltó, presión, ¿no? Porque faltó la música de Uy, cierre. faltó el DJ Vasco. ¿Dónde está el DJ Vasco? Ahí, Ara, si no. A ver, esperen que yo con... Ara, si puede. Ahora voy a poner todos. Esperen. Mira. Ay, qué lindo con los fondos. A ver, no los vi a todos. Podemos jugar, si querés, mientras Ahí el juego está. jugamos con el ¿Ahí se Vasco. escucha? ¿A qué juego A jugaban? ver ahí. Ah, no, pará. Puedo El ver. juego, Juani, era adivine de dónde es. Por ejemplo, Luz Topa. ¿De qué país? Música, mucho ¿Adivinen, más. adivinen de dónde es? ¿De qué país es Luz Topa, por ejemplo? A ver. Tiene que ¿Una pista por lo menos? Norte-sur. Tirame algo. Una pista, Luz. Hay que tirar, para mí es de Argentina. Luz, tiranos Ahí. algo en el chat. Tenés que arriesgar. ¿De dónde decís, Juani? Ahí se ve como que se fue, Maxi, estaba bueno, ¿eh? Para mí, voy a decir Chile. ¿Cómo es un apellido? Lo sorprendente sería que abra el micrófono y que nos diga que está aquí. Es de Buenos Aires, de Argentina. Ah, No, es de Uruguay. Silencio. ¿Se escucha la música? ¿Acompaña, no? El formato es 1.0, ¿verdad? claro. Después no, la tecnología no. Sí se escucha, pone María Laura González. Gracias. Un poquito fuerte, Maxi. Un poquito fuerte está. A ver, ¿qué pruebo yo? Antes de que... Antes de que nos rompa todo justo en esto. ¿Se escucha? No. Vamos a alejarlo, lo alejo. Alejalo un poquitito. El volumen es este. Tecnología, Maxi. Todo Wi-Fi. A pulmón. A ver. ¿Cuántos somos? 20. Siento que 29. algunos que quedaron se fueron y dejaron la compu. Se quedaron Sí. dormidos, sí. Es muy común. A ver, voy a sacar una capturita ahí que están todos con los fondos. Yo me voy, chau. Que no tengo el fondo. Quédense, pues si no quedo... No, me quedo, pero sin la cámara. No, pero queda peor. Sí, porque queda el quédense, queda agujero peor, negro. queda con agujeros. Che, la silueta Beethoven tuya es genial, parece un... Me parece un Playmobil. Sí, ya está. Sí, parezco Silvio Soldán, ¿no? Chao, María El Laura. príncipe valiente. No, están acá todos. Acá está. ¿Con quién hablas, Bárbara? Con que prendas la luz, Beto, está bien, ¿eh? ¡Hola, Barba! Bárbara y Barba. El tiracables. Tenía un tiracables. Y se junta Barba y Bárbara. Es No, un no, problema. no sé qué han escuchado. No sé por qué. Bueno, felicitaciones a todos, che. Hermoso, Impecable. Muy bien, Barbie, posta, Barbie, muy bien de la conducción. Sí, aplauso para todos. Bárbara, La rompieron, muy bien la ¿verdad? conducción. Estaba un poco nerviosa al principio, pero bueno, nada. Ara en el back office sufrió con la Impecable. señal de la Con la oficina. gallega, chicos. No, que Ahora le quería grabar. La gallega del GPS No, se metió en terrible, nuestro terrible. webinar.
Lo que sí les cuento algo que acabo de Miren decir. quién está acá. Perdonen. Guarda que Maxi está por dar una noticia, chicos. Él iba a todas las cámaras. Va a salir un DNU. Sale Un el DNU. DNU. En los webinars se suspende el WordChat. Sí, capaz sí, estaría bien. No, yo tuve que sacarlo, obviamente, porque era imposible. No. No se puede. No. No se habla. No, está bien, está No bien. se habla, no se habla. Es medio peligroso. Nos vemos en Narnia, chicos. Chao. Nos vemos. Agus está en todos Chao, lados. Barba, seguí recorriendo cámaras. Viajó. Esperá, con uno solo nos alcanza, Agus, no te dupliques, por favor. El móvil. Yo tenía miedo por Beto. No, esto derrapando constantemente. Qué Tenemos bravo gente de que afuera, chicos. No sé, debería rezarlo. Sí, chau. Se va. Chao, chicos, hermoso. Bueno, salió Muy todo bien. Bueno, Felicitaciones, felicitaciones. chicos. Gracias por Nos todo. vemos. Feliz Adiós. viernes. Chao. Felicitaciones, chao. Chao. Poli y Maxi se fueron o no se quedan. No, yo estoy acá todavía. Ah, ¿te quedás? Yo apago la luz. ¿Te quedas un toque? Sí, igual hay un montón de gente todavía. Si querés, hablemos por. Sí, perdón, Está acá el yo perrito, espero que... Marta. Estás bloqueada, estás muteada, Marta. Te mordió, mirá. Se llama Firulais. Ahí está. Chicos, perdón, yo tengo acá la grabación,